Estoy en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. Lo invito a que abra su Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Y cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Un episodio un tanto confuso, controversial, porque la intencionalidad del rey David era recuperar un mobiliario sumamente sagrado para el pueblo judío, como era el arca. El arca tenía las dimensiones casi exactas que tiene este púlpito, de ancho, de largo, por el ancho. Era más o menos esto. Labrado todo en oro. Adentro estaban esos tres elementos del desierto. Las dos tablas de la ley de piedra, escritas por el dedo de Dios, que se le fue dado a Moisés. Una réplica del maná y la vara de Aarón que reverdeció. Esos tres elementos estaban dentro del arca. El arca, por razones del libro de los jueces, en el que entraban en un círculo vicioso de pecado, arrepentimiento, juicio y nuevamente gracia de Dios, el arca fue a parar a manos de los enemigos, de los filisteos. Ese mobiliario era fundamental porque el arca representaba la presencia de Dios manifiesta y apersonada delante del pueblo. Estamos hablando no de este tiempo de la gracia, sino de la dispensación de la ley, en donde el culto, el ceremonial y la manifestación de Dios estaba reflejado en una liturgia, en una ceremonia, en actos puramente visibles y externos. Antes se lo adoraba a Dios con esta suerte de símbolos, no ahora sí, cuando Jesús lo dice en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, porque antes se adoraba en este monte y otros dicen que se debe adorar en aquel monte, pero Jesús dijo: viene la hora, y ahora es, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo es nuestra adoración ahora? En espíritu, pero en ese tiempo en el que le estoy hablando, para contextualizarlo, la adoración a Dios estaba basada en elementos, figuras, según el libro de Hebreos, de lo que había de venir. Todo era figura de Cristo. Ahora, el detalle interesante es que al recuperar el arca y a traer ese elemento sagrado al pueblo,
Lo que debió ser para bien y para bendición, terminó siendo una verdadera tragedia. ¿Cómo se explica que vos vas a traer algo de parte de Dios, de una ciudad a otra, recuperando lo que por tanto tiempo había estado perdido? Dice el verso 5 que toda la casa de Israel celebraba con danzas, con instrumentos, con cánticos. El jolgorio era extraordinario porque Dios mismo venía a visitar a su pueblo. Y lo que debió haber sido una bendición se tornó en una tragedia. Ahora, la pregunta en esta mañana sería, ¿por qué murió un hombre al tocar el arca? Si el hecho estaba más que justificado cuando dice que traían el arca en un carro y los bueyes tropezaban, y para que ese mobiliario no se cayera del carro, alguien con una intención sana, santa, quiso detener la caída y aquel hombre cae muerto. El primer punto es que las cosas de Dios son santas. Dígalo conmigo, por favor. Las cosas de Dios son santas. ¿Pero qué entonces no era la persona adecuada la que debió ejercer esa actitud? Yo quiero que por un momento, sin irse de este pasaje, me pongan en multimedia Primera de Samuel capítulo 7, verso 1 y 2. Usted mire la multimedia, no se me vaya de la Biblia. Primera de Samuel capítulo 7, verso 1 y 2. Aquí hay un detalle interesante que vamos a enlazar con la idea de mi discurso. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Este mismo personaje es el que mencioné hace un momento, a donde fueron a buscar el arca. Situada en el collado. Note este detalle. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. ¿Qué hicieron con este Eleazar? Lo santificaron, lo apartaron, le dijeron, vos vas a estar abocado a este ministerio. Desde aquel día, verso 2, que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. ¿Cuánto? Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Pasaron 20 años. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo ese mueble en la casa de Abinadab? 20 años. Ahora los hijos de Abinadab, volvemos al texto, capítulo 6, verso 3. Los hijos de Abinadab, Usa y Ahíos, eran los protagonistas de la escena que acabo de leer. Los que guiaban el carro para que el arca no se cayera. Ahora, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, ¿cuántos años tendrían cuando el arca llegó a su casa? Se supone, se especula, que eran niños, que eran adolescentes. Y su padre Abinadab era un sacerdote. Vale decir que estos dos personajes, Usa y Ahío, uno de ellos del cual murió, estaban familiarizados ¿con qué? Con el arca. Estaban familiarizados con ese mueble. Estaban familiarizados con la presencia de Dios. Y algo interesante que dijo Rossi, nuestra visita de Italia, es que nosotros nos acostumbramos a la iglesia. ¿Dijo eso? Y que nos acostumbramos y que decimos siempre lo mismo. ¿Sí o no? Qué buena ilustración para mi mensaje. Y eso fue lo que le pasó a Usa y a Ahío. Nacieron con el arca. Se criaron con el arca.
20 años en su casa, familiarizados con algún mobiliario más del asunto doméstico. Y ahora, en el momento que tienen que llevarlo de su casa a la ciudad de David, era como decirle, corran ese mueble. Sin embargo, ¿qué habían pedido cuando recién llegó esa arca a la casa de Abinadab? Que santificaran a alguien. Entonces tenemos dos cosas que aprender aquí. Primero, que las cosas de Dios, como dijimos, son santas. Y quienes van a ministrar a Dios, o quienes van a estar, por así decirlo, sirviéndose de las cosas de Dios, ¿cómo tienen que estar? Santificados. Pero el otro detalle es que Usa tuvo una buena intención, pero él no estaba santificado. Pero hay una tercera. ¿Cómo estaban llevando ellos el arca? Según el texto. En un carro, tirado de bueyes. El arca tenía 4 anillos de oro, donde se le debía poner un barral y debía ser llevado, según la ley de Moisés, por 4 de la tribu de Leví. ¿A dónde? En el hombro. Ahí viene la enseñanza. La presencia de Dios y las cosas de Dios se llevan en el hombro. Las cosas de Dios y la presencia de Dios se cargan sobre elementos humanos, no sobre bestias. Y cuando las cosas de Dios son puestas sobre las bestias siempre van a tropezar. Valga la alegoría y valga la aplicación. Aquel que toma ligeramente las cosas de Dios es una terrible bestia, que tarde o temprano va a tropezar y tarde o temprano va a terminar tirándole perlas a los cerdos. Esto, por fuerte que parezca, por contundente que parezca, quiero decir que el Evangelio de hoy no necesita carruajes nuevos, el Evangelio de hoy no necesita rodamientos modernos, los métodos de Dios nunca pasan de moda. Y si Dios dijo que el mensaje debía ser llevado sobre los hombros de los hombres, no hay por qué agregarle ningún tipo de innovación humana, ningún tipo de rodamiento, ningún tipo de modernismo. Hoy nuestro evangelio ha caído en una categoría en la que si no le presentás algo extraordinario a la gente, bajo el rótulo de la modernidad, bajo el rótulo de la multimedia, bajo el rótulo de lo cibernético, parece que no tuviera la misma expresión, la misma carga. ¿No será que nosotros estamos sustituyendo la unción de Dios que reposa sobre un hombre y bajo un mensaje directo del parte de Dios por métodos netamente humanos? Hay veces para atraer a la gente nos convertimos en los héroes pragmáticos. Ayer hablábamos del pragmatismo con los líderes. El pragmatismo es hacer cualquier cosa con tal de alcanzar un fin o un medio. Y hoy la Iglesia de Jesucristo se ha vuelto terriblemente pragmática, porque hoy se utilizan cualquier método con tal de anunciar el Evangelio, o con tal de anunciar la Iglesia, o con tal de promocionar un ministerio. Hermanos queridos, nosotros tenemos que volver al gran mandamiento del apóstol Pablo, donde le dijo a Timoteo: predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrán días donde la gente se volverá a la fábula. Y hoy, si no le presentás un show, si no le presentás un escenario y un montaje, pareciera que el Evangelio no tiene preponderancia. Ay, porque esa iglesia es tan linda, dicen algunos.
porque suena tan bien los instrumentos, y porque tiene esas luces, y ese decoro, y esto y lo otro, y parece ser que la religión entra por lo visible, por los ojos, por lo que me pueda impactar, y no por la sencillez de llevar el Evangelio sobre los hombros de los hombres. Decía al de al lado, ponete la carga al hombro. Lleva el mensaje del Señor bajo el peso de la sangre, del sudor. ¿Cuántos están ahí? Pero esto es nada más que un detalle que quiero, que ya me vino al paso. El arca debía ser llevada por hombres, no por bestias. Así que hay dos razones por las cuales Usa murió. O porque no estaba santificado, o porque había caído en una rutina de tocar cada rato el arca, y ahora que Dios debía reivindicar su presencia y ese elemento santo, Él lo tomó a la ligera. Eso es lo que te quiero decir en esta mañana. No tomes a la ligera las cosas de Dios, no tomes a la ligera la ofrenda, no tomes a la ligera, hoy voy, hoy no voy, hoy hay Santa Cena, me da lo mismo. Tenés que tomar las cosas de Dios con la seriedad que representa, porque allí está la salvación de tu alma. Tremendo lo que ocurrió, porque la intención de David era santa, noble. Sin embargo, Dios tuvo que demostrar que las cosas de Él no se deben tomar así nomás. Ahora, fíjese cómo frente a un mismo episodio, esto de llevar el arca de un lugar a otro, de trasladar la presencia de Dios de un lugar a otro, frente a un mismo hecho hay por lo menos 3 actitudes diferentes. Yo estaba pensando en el texto en esta mañana. Y hay por lo menos 3 tipos de personas en la iglesia y en el pueblo de Dios. 3 tipos de personas. Personas que suman. ¿Cuántos suman? A ver. No, es una suma negativa esta. Personas que suman. Personas que suman. Personas que restan. Y personas que dividen. Vale decir que las personas son como las matemáticas. Al menos en estas 3 operaciones. Diga conmigo, hay personas que suman. Hay personas que restan. Y hay personas que dividen. Vio que en la familia también hay esto. ¿Sí? Hay familiares que suman, que siempre están prestos a bendecirte, a ayudarte, a colaborar, a estar en los momentos difíciles. Hay otros que restan, siempre están tirando y sin aportar nada. Y hay otros que dividen. ¿Cuántos han tenido esa experiencia familiar? Bueno, la iglesia es lo mismo porque es una familia. Fíjese lo que dice el verso 8 de mi capítulo 6. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David que a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Si este muchacho que era sacerdote, que convivió con el arca y con la presencia de Dios, frente a un imprevisto, tocó el arca y murió, ¿qué me espera a mí? ¿Me está siguiendo? Ahora, note esto. Dice el verso 10. Perdón, el verso 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. ¿Me están siguiendo? David no quiso llevar el arca a la ciudad porque temió que le pasara lo mismo, morir. Entonces dijo, no, que muera otro. ¿Y dónde llevaron el arca? David era vivo, ¿verdad? Dijo, Usa tocó el arca y murió, yo no voy a llevar el arca. El arca se había tornado un fierro caliente. Nadie lo quería agarrar. Lo mandaron a la casa de Obed Edom 3 meses y David dijo, a ver qué pasa.
¿Y qué pasó? No pasó nada. Todo lo contrario. Bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Es que la intención no era que la gente cayera bajo el juicio. La intención de Dios no era destruir a nadie. La intención de Dios era que se tomaran las cosas con la seriedad que merecen. Así como la iglesia, y así como la palabra de Dios, y así como todo lo que conlleva esto. ¿Me está entendiendo? La bendición de Dios siempre va a estar en la casa de aquel que le abre las puertas a su presencia. Lo voy a decir de nuevo en estos términos bien básicos y bien sencillos. La bendición de Dios reposa sobre la casa de aquellos que le abren la puerta. Obed-edom podría haber dicho, no, yo paso. Sin embargo, ¿qué dijo? Venga el arca a mi casa, venga la presencia de Dios. Y Dios, ¿qué hizo? La bendijo. ¿Cuánto quiere llevar la presencia de Dios hoy a su casa? Mire, 3 meses le doy. Y a fin de año usted me cuenta. ¿Qué mes estamos? Octubre, noviembre, y va a empezar el 2016, bendecido. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos pueden tomar esta palabra profética? A ver, ¿cuántos meses queda para que termine el año? Así que el 3. Así que el 2016, ¿usted hoy cómo lo va a empezar? Diga conmigo, bendecido. Porque hoy abro las puertas de mi casa a la presencia de Dios. Denle un fuerte aplauso. A ver, usted hoy ya está santificado porque participó de los símbolos. Sus pecados, a través de los símbolos, dice la Biblia, que si discernimos bien el cuerpo y la sangre de Cristo, obtenemos el perdón. Si no, juicio comemos y bebemos para sí. Verso 12. Y fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. ¿Cómo? Sí, Obed-edom fue bendecido y no murió. Diga conmigo. ¿Cómo que no murió? Hace 3 meses me vengo perdiendo la bendición entonces. 3 meses estuvo y le llegó el aviso. ¿Vos sabés que a Obed-edom, qué pasó? ¿Murió? No, le va cada vez mejor. Desde que va a la iglesia, le va cada vez. Desde que lleva la presencia de Dios a su casa, le va cada vez. ¿Sabe que hay gente que me encuentra y dice, no por mi persona, sino por la iglesia, dice, la iglesia donde se predica la palabra de Dios? Y al de al lado, mira cómo nos conocen. Yo lo escuché y yo me hice el distraído. ¿Conocen la iglesia esta porque se predica la palabra? Y acá somos muchos los que predicamos. Soy yo solo. Qué lindo que conozcan la iglesia por eso. Me asombré. David dijo, ¿cómo que Obed-edom fue bendecido? Sí. Mire qué vivo David. Entonces David fue, verso 12, y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Era el rey. ¿Quién le iba a decir algo? Obed-edom, 3 meses, ahora me la llevo yo. Como vio que Obed-edom no murió, ¿qué hizo? No, sí. Verso 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios, y cuando los que llevaban el arca de Dios eran bueyes, ¿eran bueyes? David aprendió la lección. David ahora modificó el traslado del arca. ¿Por qué murió Usa? Por lo que ya dijimos, la traían los bueyes. Ahora David dijo, no quiero bueyes, no quiero víctimas. Ahora la van a llevar los hombres como dice la ley, como dice la palabra. Me detengo aquí. Cada vez que vos hagas algo conforme a la palabra, te va a ir bien. Cada vez que vos hagas algo que va en contra de lo que Dios ya estableció aquí,
¿cómo te va a ir? Mal. Así que todo lo que hagas bajo la palabra de Dios siempre va a prosperar. Ahora, el detalle es que cuando los que llevaban el arca, o sea, hombres ahora, antes animales, ahora hombres, cuando los que llevaban el arca de Dios, verso 13, habían andado 6 pasos. 6 pasos. ¿Qué hizo David? Él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Por qué hizo esto David? Porque él dijo, ya que tenemos la posibilidad de nuevo de trasladar el arca, de llevar la presencia de Dios, no la vamos a llevar estando nosotros inmundos. No la vamos a llevar nosotros en carácter de pecadores. No la vamos a llevar en carácter de estar conllevando una vida terrenal y expuestos a cualquier suerte y tipo de tentación y de pecado, sino que vamos a llevar el arca, pero vamos a hacer un detalle, vamos a hacer algo, vamos a ofrecer animales. Y cuando se habla de que sacrificó un buey y un carnero, en otras palabras se está hablando de que hizo remisión por los pecados de él, de los que llevaban el arca y de los del pueblo. Hicieron 6 pasos y dijo, deténganse ahí. Y derramaron sangre. Esto nos enseña que en la cotidianeidad de nuestra vida, en el devenir de todos los días, nosotros no tenemos que hacer nada, pero nada, a lo cual nos expongamos sin estar cubiertos bajo la sangre preciosa de Jesús. Recuerde cada mañana cuando usted se levanta, antes de salir al trabajo, antes de ir al estudio de la facultad, antes de cualquier cosa, encomendarse en las manos de Dios y usted le diga como dijo Moisés, yo no me muevo de aquí si tú no vas conmigo. Yo no salgo en esta mañana de mi casa si tu sangre preciosa no me está cubriendo. El hombre, el sacerdote, debe ser el primero que debe madrugar y decir, Señor, bendice esta casa, bendice mi familia. Hoy yo no me voy a trabajar sin antes saber y garantizarme de que tu presencia estará con nosotros, de que tu favor nos cubrirá y de que nuestras faltas están cubiertas por la sangre de Jesús. Esto no es un rito místico, esto no es ser un ritualista ni nada por el estilo, es hacer lo que David hizo. Estar cubiertos, porque nosotros somos pecadores y porque Dios es un Dios santo y porque cada cosa que manejamos o que hacemos o que decidimos debe estar bajo la cobertura de la redención. Detalle interesante es lo que ocurre después. Verso 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Era una suerte de calzoncillo de seda que se ponían los sacerdotes. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ahora no murió nadie, porque habían hecho las cosas bien. El arca estaba llevándose por hombres. El mensaje de Dios estaba siendo de acuerdo a la palabra. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, esposa de David, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Su esposa. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así de hombres como de mujeres, a cada uno un pedazo de pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa.
Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Diga conmigo, era la esposa, pero David era el rey, ungido por Dios. Verso 21, un conflicto familiar. A la final lo que debía haber sido de bendición, traer la presencia de Dios de un lugar a otro, terminó todo, pero una tragedia. Uno muere, un conflicto familiar. Verso 21. Prepárate para lo que pasa. Cuando salís de acá, salís en las nubes. Cuando llegas a tu casa, a veces es un infierno, ¿sí o no? A veces. Pero yo estoy declarando lo contrario. Tu vida va a ir con la presencia y tu casa va a ser bendecida. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió a mí en preferencia de tu padre y de toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. La tenía acá David, se lo dijo. Me eligió a mí en vez de a tu papá. Ahí empezó el conflicto con el suegro. Por tanto danzaré delante de Jehová, ya que la danza a vos te hizo menospreciarme, ya que verme danzando para Dios te pareció una fantochada, un escándalo, ya que te pareció ser yo un tipo vulgar porque estoy danzando delante de Dios, pero lo hice delante de Él. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrada delante de las criadas de quienes has hablado. Yo no sé si Mical lo hizo por despecho, porque David se quedó con el reinado de su padre, o porque Mical se puso celosa al ver a su esposo danzando y que todo el pueblo y las doncellas y las mujeres y todos lo aplaudieran, pero era el rey. David no estaba ostentando erotismo, David no estaba ostentando sexualidad, David no era un depravado, David no era un promiscuo, David no era un inmoral, David estaba trayendo un elemento santo de un lugar perdido para que sea bendecida toda la familia de la casa de Dios. Pero su propia esposa lo ve ahora como un acto desleal, lo ve como un acto pernicioso. Le dice: mirá cómo te desnudás y te quedás en ropa interior danzando para Dios, cuán honrado que has quedado como rey. David dijo: no lo hice por la gente, lo hice para Dios. Y si tengo que quedar ridículo ante tus ojos por las cosas que hago para Dios, bueno, quiero ser ridículo. Mical se avergonzó de la presencia de Dios. Porque no se avergonzó de David. O sí, se avergonzó de David. Pero implícitamente se avergonzó de que David celebrara la presencia de Dios. Si a vos te tildan de loco, de fanático, si a vos te tildan de no sé, evangélico, deja que digan lo que quieran. Si en definitiva vos lo estás haciendo para Dios. Si en definitiva tu relación es con Dios y no con la gente. Que te digan lo que quieran. ¿Viste que yo te dije que hay personas, ¿te acordás? 3 clases de personas según las matemáticas. Las que suman, Obededón. Llevó el arca a su casa y todo floreció. Usa, resta. Porque por estar inmundo, tocó las cosas de Dios y murió. Y Mical dividió el hogar, dividió la familia, creó un conflicto, instaló a su propio esposo como ridículo ante toda la casa real, ante el palacio. Y tristemente así es la iglesia, hay gente que suma, hay gente que resta y hay gente que divide. Son
mayormente los que dividen, espectadores y panelistas, teóricos y opinólogos, en lugar de ser protagonistas en la vida de Dios. Siempre los hay. Yo prefiero que me critiquen, pero estar haciendo las cosas para Dios. Y no estar desde el banco del panel diciendo las cosas deberían hacerse de esta manera. Ah, hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Lo que me llama la atención es que Mical se avergonzó de la presencia de Dios. Obed-edom no. Como Obed-edom no se avergonzó de la presencia de Dios, ¿qué pasó con su casa? Fue bendecida. ¿Cuántos quieren ser como Obed-edom? ¿Cuántos se van a llevar hoy la presencia a la casa? Como Mical se avergonzó de la presencia de Dios, verso 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su... Nunca tuvo hijos hasta el día de su... ¿Habrá sido por lo que le dijo al rey en función a la comunión con Dios? Cuidado con cuestionar la comunión de otra persona con Dios. No seas que te estés metiendo con Dios mismo. Cada uno bendice a Dios como quiere, cada uno alaba a Dios a su manera, el que quiere danzar que dance, el que quiere chiflar que chifle, el que quiere hacer piruetas que lo haga, si total lo está haciendo para Dios, no para vos. Hola. Qué increíble. Obed-edom llevó la presencia de Dios a su casa y fue bendecido. Mical no quiso llevar la presencia de Dios a su casa porque se avergonzó y fue estéril e infecunda. Y si tengo que trasladar este elemento a términos espirituales y aplicarlo hoy a nuestra iglesia, hermanos queridos, ¿querés romper con la esterilidad? ¿Querés romper con la infecundez? Llévate a Dios y Él te va a bendecir, Él te va a prosperar. Porque dice que 3 meses estuvo el arca y fue bendecido a toda su casa. Un detalle más, que no quiero dejarlo escapar. Verso 16. El capítulo 6. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, ya lo vimos, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. Miró desde una... Y sabe que las ventanas pueden ser peligrosas. Poneme Segunda de Reyes acá, capítulo 1, verso 2. Segunda de Reyes 1, 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultar a Baal-zebul, hijo de Crom, Dios de Crom, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías tibita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros de Samaria, del rey de Samaria, y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebul, Dios de Crom. ¿Pero de dónde se cayó Ocosías? ¿De una? Bueno. Segunda de Reyes ahora, capítulo 9, verso 30. Yo dije, las ventanas son peligrosas. No te arrimes demasiado. Capítulo 9, verso 30. Vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio. Era una bruja. Y atavió su cabeza y se asomó a una... Las ventanas son peligrosas. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos y les dijo, echadla abajo. Y la echaron abajo. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Ocosías era un idólatra
se cayó de la ventana y murió. Jezabel era un idólatra. La tiraron de la ventana y murió. Pero tengo uno más, ¿quiere? No se me va a arrimar más a la ventana. Hechos capítulo 20, verso 9. Hechos 20, verso 9. ¿Vio que la palabra de Dios no se le escapa nada? Hay muchos que son chismosos y están en la ventana. Cuidado. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Dónde estaba sentado? No hay nadie acá, ¿no? No. Cuidado con la ventana, dígale la cuidado con la ventana. Tengo más, ¿quiere? ¿Cuánto quiere más? Pero ya hay mucha sangre, ya está. ¿De dónde miró a David Mical para criticarlo y despreciarlo? Desde una ventana. Una ventana representa una parcialidad de la visión de las cosas. Cuando uno mira a través de una ventana ve las cosas parcialmente. ¿Sí? La visión se reduce. Y muchos cristianos y muchos creyentes miran las cosas de Dios o las cosas de la vida y se forman un criterio y una estructura de pensamiento en función a una visión reducida de las cosas. Por eso es que Mical no pudo entender las cosas del Espíritu. Por eso es que Mical no pudo entender cómo su esposo danzaba y siendo el rey y debiendo estar sentado en el trono, parecía un ridículo en la calle. Es que cuando uno hace las cosas para Dios, uno es desbordado de emoción. Cuando uno hace las cosas para Dios, uno se desborda por gratitud, por alegría y por un sinnúmero de sentimientos que afloran de un corazón agradecido. Hay veces cuando uno le dice a la iglesia como pastor, hagan esto, estudien aquello, comprométanse con lo otro. La gente lo toma desde una visión muy parcial y termina criticando y termina diciendo, ¿qué se cree el pastor? ¿O por qué tengo que hacer esto? ¿O por qué tengo que ir a tal lugar? ¿O por qué tengo que obedecer tal cosa? ¿Sabes qué pasa, querido mío? Que cuando ves el reino de Dios y las cosas de Dios desde una ventana, lo estás viendo desde el lado humano, desde el lado carnal, desde el lado de los límites. Ahora cuando lo ves a Dios desde la danza, desde la celebración, desde la intencionalidad de llevarte la presencia de Dios en tu vida, toda la perspectiva de las cosas cambian. Ojalá todos en esta iglesia vieran el reino de Dios en toda su plenitud y no en forma parcial. Vieran que cuando se te aconseja o cuando se te imparte desde este lugar una directiva, sepas que es para tu bendición, sepas que es para que tu familia y tu casa puedan recibir la presencia de Dios. Me llamó poderosamente la atención. Miró desde una ventana. Quizá ella debía estar allí abajo danzando con su marido y llevar la bendición a sus hijos o a su casa. Quiero quedarme con este título, 3 actitudes frente a un mismo hecho. Hay un mismo hecho que hay gente que la ve de diferentes maneras. Usa fue una persona que restó por su condición espiritual. Mical fue una persona que dividió por su condición espiritual. Pero Obed-Edom sumó por su corazón y su condición espiritual. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que diga, yo me llevo esa presencia? Que digan lo que quieran. Yo me voy bendecido de acá a 3 meses, de acá que termine el año, me voy en victoria.